En este vídeo vamos a continuar con la programación en CUDA utilizando un ejemplo práctico que es la suma de vectores. Bueno, si recordáis, habíamos llegado a especificar el tamaño del grid y del bloque y habíamos lanzado el kernel desde el código en el host y nos faltaba por realizar algunas de las tareas que se tienen que realizar en la CPU, tales como reservar la memoria en la GPU, copiar los datos de entrada y copiar los datos de salida de vuelta una vez que se hubiese realizado el cálculo. ¿Cómo se hace la reserva de memoria en el dispositivo? Para esto existe una función que es CUDA-malloc. Veis que recibe un puntero doble void, esto es que es un puntero que puede apuntar a cualquier tipo de dato, y recibe un tamaño en bytes, que será el tamaño de la memoria lineal que queremos reservar en la GPU. El puntero tiene que ser doble porque lo que hay que almacenar es la dirección de un puntero que estará en la GPU. Si no, las cosas no funcionan. Veis además que se devuelve un valor CUDA error _t, que es una enumeración que se utiliza para el control de errores. Veremos algo más sobre esto. Casi todas las funciones de invocación de la librería devuelven un código de error en caso de que las cosas vayan mal. Igual que tenemos CUDA-malloc, tenemos el equivalente a free. CUDA-malloc sería el equivalente al malloc de C. CUDA-free el equivalente al free. Simplemente recibe el puntero en memoria y libera la dirección apuntada. Para copiar memoria entre el host y el device, en un sentido o en otro, podemos utilizar una sola función, que es CUDA-memcopy. En primer lugar, tenemos que indicar un puntero hasta el destino. En este caso se recibe el puntero simple porque no hay que modificar la dirección de memoria del puntero, como en el caso de la reserva. Tenemos un puntero a la fuente, al source, que es constante, no va a ser modificado. Tenemos un tamaño count de tipo size_t, que también será el número de bytes que queremos copiar a partir de esta dirección y en esta dirección. Y tenemos una enumeración CUDA-memcopyKind que indicará la dirección en la que se va a hacer la transferencia. Podemos hacer la copia entre el host, entre dos punteros DST y SRC que residan en el host. O podemos hacer una transferencia del host al device, o del device al host, o device to device. En general vamos a utilizar sobre todo una transferencia CUDA-memcopy host to device al inicio del programa y otra transferencia CUDA-memcopy device to host al final del programa. En caso de que hagamos una llamada inconsistente a CUDA-memcopy con los punteros DST y SRC, esto es, a lo mejor tenemos DST y SRC definidos en el device los dos y estamos intentando hacer una copia CUDA-memcopy host to device. Bueno, pues el comportamiento va a ser impredecible. La GPU no sabe si los punteros pertenecen a en la CPU o la GPU. Todo esto va cambiando poco a poco y existen técnicas que permiten mediante Unified Virtual Addresses, pues tener un espacio de direccionamiento común entre CPU y GPU. Por el momento vamos a seguir pensando que CPU y GPU tienen espacios de memoria separados. La comprobación de errores se hace con los valores de retorno de CUDA error T. Y uno de los aspectos importantes de cara a la depuración y la detección de errores es que en caso de que ocurra un error en un determinado momento, este no tiene por qué estar asociado a la última llamada de la biblioteca que nosotros estemos ejecutando, ¿vale? Entonces es conveniente chequear el código de error, qué significado tiene, para que esto no nos lleve a error y empecemos a cambiar partes del código que no son las que están dando los problemas. Existen funciones que son útiles para conocer cuál ha sido el último error ocurrido. Una de ellas es CUDA-pick at last error, que devuelve el último error ocurrido. Y el CUDA-get last error, que lo que hace además es que cambia el estado de error a CUDA-success.
Además tenemos una muy útil que vamos a ver cómo se utiliza un poco más adelante, que es CUDA getErrorString. Si se le pasa como argumento el código de error que ha devuelto una de las funciones, nos va a devolver una cadena constante con un mensaje mucho más legible sobre cuál ha sido el problema que ha habido. Hay una lista importante en la documentación de CUDA y las posibles causas. Una macro muy útil para gestión de errores es la que viene aquí en esta transparencia, y os recomiendo copiar esto en todos vuestros programas. Si no lo queréis copiar en todos los ficheros, lo podéis meter dentro de un archivo .h, y es la siguiente. Define CUDA call de x do hacer esto de aquí. Como veis, dentro lo que se hace es invocar a x, recoger el código de error, y en caso de que este sea distinto de CUDA success, en caso de que la invocación a x, que va a ser una función de biblioteca, haya dado algún error, se escribe el error por pantalla llamando a CUDA getErrorString y se sale del programa. ¿Vale? Esta macro nos va a facilitar mucho escribir el código. Lo vamos a poder escribir de manera mucho más abreviada porque toda la gestión de errores es casi siempre igual y se va a hacer de manera transparente en la macro sin más que rodear a nuestras funciones de biblioteca con CUDA call paréntesis. Otra forma rápida de asegurarse de que el programa no se ha ejecutado sin errores es comprobarlo al final de main. Mirar al final de main cuál ha sido el último error producido. Si no ha habido ningún error y todas las cosas han ido bien, bueno, pues el estado será CUDA success y podemos asegurarnos de que las cosas han ido bien. No obstante, conviene ir utilizando esta macro o la comprobación de errores en cada una de las llamadas que hagamos dentro de nuestro código. Vamos a ir ya a continuar viendo el ejemplo de suma de vectores, a ver que toda la parte que nos faltaba, que incluía la reserva de memoria, la copia de memoria y también la comprobación de errores de llamadas a estas rutinas. Bueno, por aquí arriba os he puesto unos archivos de cabecera. Tenemos el estándar input-output y el CUDA runtime.h, que este será necesario en el caso de que el código no esté en un archivo de especial.q que veremos. Si está en un archivo C o CPP, tendremos que incluir este archivo. Aquí he puesto la macro, aunque no la he incluido entera por problemas de espacio. Después tenemos la función main, un valor de n para la longitud de los vectores de 1500. Lo que vamos a hacer va a ser calcular en una variable size cuál será el tamaño en memoria del vector, teniendo en cuenta que cada float ocupará 4 bytes según la arquitectura. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues reservar espacio en el host para los vectores HA, HB, HC. Como veis, la notación del host incluye para los punteros que residen en memoria RAM una h/. Esto no es obligatorio, pero es una recomendación que permite al programador en un momento dado, en códigos muy grandes, saber dónde alojó ese vector. Vamos a tener el equivalente en el device como DA, DB, DC. Así perfectamente de un solo vistazo podemos saber dónde están reservados. Aquí en puntos suspensivos, bueno, pues estará la correspondiente comprobación de errores y HA es distinto de null, etcétera, etcétera. Y después tenemos la declaración de los vectores que van a estar dentro del device. Tenemos el CUDA malloc, en el que hemos hecho un casting a tipo void *** para evitar warnings del compilador NVCC, del compilador, y pasamos la dirección del DA, que es un puntero simple para pasarle la dirección para que pueda cambiar el valor internamente, y el tamaño. Y además hemos rodeado con paréntesis la llamada a la función para utilizar la macro CUDA call de control de errores. En estas líneas de aquí lo que estamos haciendo es reservar memoria de entrada-salida en el dispositivo. Estamos reservando memoria para los vectores de entrada de A y de B y para el vector de salida BC. Todos tienen exactamente el mismo tamaño, pero podría no ser el caso. A continuación, ¿qué hay que hacer? Para poder operar con DA y DB hay que tener los valores copiados al dispositivo. No lo hemos dicho, ¿vale? Pero aquí
en estos puntos suspensivos también estará la inicialización de estos vectores con datos válidos o quizás para probar con datos random. El caso es que h, a, h, b ya tienen valores distintos de 0 o los valores que hubiese en memoria en ese momento y hacemos un Q-damen copy al destino. El destino era el primero de los argumentos, si recordáis, HA se copia a DA, estoy copiando 6 bytes y estoy haciendo una copia host to device. Estoy haciendo la copia de la CPU a la GPU, de la memoria RAM del sistema a la memoria de la GPU. Después configuramos los parámetros y lanzamos el kernel, esto ya lo habíamos visto en detalle en la otra presentación, 256 por bloque, el tamaño del grid lo calculamos de manera dinámica con esta expresión de aquí, además podemos poner un mensaje de información y estamos pasando de A, de B, de C y M dentro del kernel. Después de la invocación del kernel, el control de errores no lo podemos hacer dentro de utilizando la macro, porque esta invocación de aquí no devuelve nada. Una invocación a un kernel es de tipo, los kernels son de tipo void, así que tenemos que utilizar una función para coger el último error y en caso de que sea distinto de CUDA success, pues hacer el tratamiento de errores correspondiente. Al final es lo mismo que estábamos haciendo dentro de la macro. Y por último copiamos el resultado del host al device con la dirección Q-damen copy device to host, con la numeración esta de aquí, el tipo de copia. Después es común comprobar los cálculos realizados cuando uno está prototipando, sobre todo, antes de poder utilizar el código de manera en producción, explotarlo. Bueno, pues hay que comprobar todos los cálculos realizados y eso pasa por hacer el cálculo también en la CPU y comparar resultados. Se suele poner un margen de tolerancia. Por último, hay que liberar los recursos, como siempre, siempre que uno programa en C. Aquí no tenemos colector de basura como en Java. Hacemos CUDA free para los vectores en el device y freeze para los vectores en el host. Y por último, conviene hacer un device reset. Y rodearlo también con la macro correspondiente. Vamos a ver a continuación la compilación y la ejecución de códigos CUDA. La compilación se hace con NVCC. Como hemos visto, las extensiones de CUDA para C lo programamos con unas extensiones. Estas extensiones están construidas encima de una API de C de menor nivel, que es el CUDA Driver API, que se parece un poco más a OpenCL, que también está bastante de moda ahora, y bueno, al final requiere de muchas más instrucciones para hacer las mismas tareas. Los kernels se pueden escribir utilizando un lenguaje de alto nivel, como hemos hecho hasta ahora, o utilizando PTX, que es el de set de instrucciones en ensamblador de la arquitectura CUDA. El compilador de NVCC va a separar el código del device del código del host. Entonces va a coger el código del device en código ensamblador. Bueno, lo va a generar a código ensamblador o a código binario. De cara a la compatibilidad hacia adelante es posible que solamente queramos guardar el código en ensamblador y después hacer un just-in-time compiling. Y además modifica el código del host reemplazando la invocación del kernel, como ya habíamos dicho, por llamadas a CUDA. ¿Dónde vamos a meter los códigos de nuestro programa de CUDA? Bueno, pues la recomendación es hacerlo dentro de archivos.q. Ahí podemos poner sin problemas llamadas a los kernels, variables de tipo dim3 de estas thread IDX, block IDX, los calificadores, etc. Estas extensiones del lenguaje C, C++, solamente pueden ser procesadas en archivos.q, no en archivos.cpp. Así que si ponemos cualquiera de estas expresiones en un archivo de código C++, nos va a dar un error el compilador. Por tanto, es posible ubicar todo nuestro código en archivos.q y luego ya el compilador NVCC va a ser el que se encargue de hacer estas traducciones y de enviar al compilador correspondiente el resto de partes para que compile. Evitamos utilizar otros tipos de archivos como .ccpp y la compilación y el enlazado lo vamos a hacer todo con NVCC. Por ejemplo, si queremos compilar test.q, haremos NVCC test.q -o
de output al ejecutable test y ejecutamos desde línea de comandos, en este caso .barra, porque estaríamos en un sistema Linux. ¿Qué pasa si queremos integrar el código en un código en C++? Entonces las llamadas a funciones que empiecen por CUDA, las llamadas de la biblioteca, sí que pueden colocarse dentro de archivos CPP. Y necesitamos incluir el archivo .h de cabecera CUDA runtime. Vale, después habrá que enlazar a la hora de compilar con la librería CUDA. ¿Y cómo compilaríamos? Bueno, pues los archivos C++ los podríamos compilar con G++, y tenemos archivos.c con gcc, y lo que haremos será compilar a código objeto utilizando la opción "-c". Generamos el código objeto test.o enlazando con la librería dinámica CUDA. Bueno, también hay una ruta archivos include de CUDA en caso de que hayamos utilizado. Bueno, pues tendríamos que utilizar la -i, barra, etc. Y si en nuestro sistema no está la variable de entorno correspondiente para que se acceda dinámicamente a esta librería, o si no está en el path, pues tendremos que indicarlo también con la opción correspondiente de G++. Después podemos tener varios archivos .q, desde luego que los kernels tienen que estar en archivos .q. Para compilarlos, pues con nvcc, kernel.q, -c para compilar a código objeto, ¿vale? Y -o para darle un nombre. Si utilizamos la opción -xptx as -vborbos, pues ya tendremos información adicional sobre cuántos registros se utilizan en el kernel, memoria compartida, etcétera, que puede ser interesante en un uso más avanzado de CUDA. Y después utilizamos nvcc para enlazar los archivos objeto, test.o y kernel.o, los enlazamos en el output test. Bueno, hasta aquí esta parte de continuación de programación en CUDA. Muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna duda, recordad que me podéis contactar en el correo anterior. Un saludo.